Bienvenidos estudiantes, este es el taller de habilidades corporativas. Mi nombre es Joan Sebastián Cardona y los voy a estar acompañando en este proceso. Como sabrán, esto es la continuación del taller de inserción en el mundo laboral. Vamos a estar viendo algunas competencias que son precisas dentro del proceso laboral y que quizás quienes ya hayan trabajado en este ámbito pues ya habrán tenido la oportunidad de estar en contacto con este tipo de habilidades. Para iniciar, entonces, es preciso que nosotros sepamos cuáles son nuestras competencias laborales y también reconocer cuáles son las competencias que nos vamos a encontrar en el ámbito laboral, cuáles son esas características del clima laboral, del clima organizacional y cómo nosotros podemos vincularnos a ese espacio desde nuestros aspectos personales. En general, nosotros vamos a pensar casi siempre en si tenemos la capacidad, si tenemos el conocimiento, si sabemos hacer las cosas que se realizan en este ámbito, pero realmente hay un aspecto muy importante de este proceso cuando nos vamos a vincular a una empresa que tiene que ver con cómo nosotros nos podemos adaptar al espacio de trabajo. Ya no estamos hablando de si usted es capaz o no de cumplir con sus funciones, sino si realmente sus condiciones y sus capacidades personales se van a adaptar de manera correcta a ese espacio de trabajo. Entonces vamos a iniciar y para esto en general nosotros les pedimos un favor y es que podamos construir, imaginarnos una historia utilizando estas palabras: liderar, jefe, objetivo, equipo, cambio, inesperado, habilidades, iniciativa, compañero y conflicto. En general, la mayoría de nosotros va a crear una historia a partir o de una historia que ya conozcamos, de algo que ya hayamos vivido o algo que nos imaginemos conflictivo en un espacio de trabajo. Pero casi siempre vamos a ver unas características similares. En general, vamos a hablar de dificultades entre compañeros, dificultades con el jefe, dificultades, por ejemplo, con las normas que hay dentro de la organización. Y miren que en todas estas cosas que estamos hablando acá, en ningún caso hemos mencionado si la persona está cumpliendo con sus funciones o no está cumpliendo con sus funciones. Entonces, el objetivo acá es que podamos tener en cuenta esas características que ya tienen que ver con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad, con nuestra actitud, que tienen gran inferencia en cómo nosotros nos vamos a comportar dentro de la organización, ¿sí? Yo sé que la mayoría de ustedes se pregunta: ¿será que me van a poner a hacer algo que yo sé? ¿Será que me van a poner a hacer algo que yo aprendí en la universidad o algo que yo quizás aprendí en mi tiempo libre? Pero nunca nos ponemos a pensar si de verdad mis características personales, mi personalidad, si soy introvertido, si soy extrovertido, van a entrar en consonancia con las características de esa empresa donde vamos a trabajar. Entonces, vamos a pasar ahora a esto. Les pido el favor que piensen en si los conocimientos que adquirieron en el transcurso de su carrera creen ustedes que son suficientes para poder desempeñarse bien en el espacio de trabajo o en las prácticas, más precisamente, que es lo que ustedes ya van a realizar, ¿sí? Es decir, todo lo que usted pudo aprender en la carrera es suficiente para usted sentarse en su puesto de trabajo, vincularse con sus compañeros, trabajar con el jefe y cumplir con las cosas que usted tiene que hacer, pero de la manera en la que la empresa le está solicitando hacerlo. En segundo lugar, ¿por qué es importante conocer nuestras propias características y competencias antes de iniciar el proceso de prácticas? Y es algo similar a lo que yo les preguntaba en un principio. Les decía, si nosotros vamos a entrar a trabajar en una organización, ¿será que conocemos lo suficiente nuestras propias características? ¿Será que conozco mi personalidad y cómo eso puede entrar de pronto en conflicto con las de otras personas o con ciertas normas o con ciertas reglas que hay dentro de las organizaciones? Ahora, en tercer lugar, vamos a pensar si las dificultades y conflictos que se generan dentro de las organizaciones en general se presentan debido a ¿qué? Se presentan porque hay mala dirección, ¿sí? Hay una
digamos que malas directrices dentro de la organización? ¿O será que esas características personales de todas las personas que están ahí muchas veces entran en conflicto y tienen dificultades? Vamos a pasar entonces a entrar a conocer qué son estas competencias. Cuando hablamos de competencias laborales y uno escucha esa palabra competencia, lo primero en lo que pensamos es en competir, ¿sí? Y aquí no estamos hablando realmente de esto. Cuando hablamos de competencias, hablamos de un conjunto de habilidades, destrezas que una persona tiene y que ha ido construyendo en el transcurso de su vida. No solamente se refiere a unos conocimientos que se crean desde que ustedes se están formando, no. En el momento en el que ustedes empiezan a interactuar con sus padres, empiezan a interactuar con sus amigos, con su familia, con las personas conocidas, ya usted empieza a crear sus propias características personales, pero estas características personales se van moldeando a medida que nosotros vamos teniendo interacción con normas, vamos estando en el ámbito, por ejemplo, educativo, cuando estamos en el colegio, y a medida que vamos avanzando en el transcurso de la vida, se van puliendo, ¿sí? Se van creando unas características personales. Esas competencias no son las mismas para todos, pero cuando hablamos de las competencias laborales, ahí sí, digamos que hay unas características específicas según las organizaciones, y son las organizaciones las que deben definir a partir de unas evaluaciones internas, por ejemplo, de clima o unas evaluaciones de riesgos laborales, conocer cuáles son las competencias laborales específicas que se necesitan dentro de esa organización. Les vuelvo a insistir en esto. No se trata de esos conocimientos que ustedes fueron adquiriendo a medida que iban avanzando en su carrera, porque realmente esto tiene que ver más con unas características personales. Entonces aquí importa mucho es el cómo ustedes van a realizar sus funciones dentro de la organización. No es qué van a realizar dentro de la organización, ni qué saben ustedes en cuanto a las funciones de la organización, ¿sí? Es las características que ustedes le van a dar dentro del toque personal para hacer parte de las funciones dentro de la organización. Entonces, dentro de las competencias laborales tenemos tres elementos característicos. El primero, los elementos cognoscitivos. Se refiere a lo que usted sabe. Es aquello que usted ha ido recopilando y es una información que tiene que ver con todo su transcurso de vida. Muchas veces dentro de la organización usted va a ir a realizar cosas que usted no aprendió en la universidad ni en el colegio, sino que lo aprendió cualquier día en un documental, que lo aprendió cuando estaba hablando con alguien. Entonces todo eso es información. Cuando hablamos de elementos cognitivos nos referimos a eso, a el saber y aquellas cosas que están internamente en cada persona. Los elementos procedimentales, acá sí tenemos, digamos que algo de incidencia en las cosas que las personas van conociendo o van aprendiendo en el transcurso de la carrera. Aquí sí es usted cómo realiza una técnica, usted cómo sabe aplicar un procedimiento dentro de la organización. Pongamos un ejemplo con aquellos que están en cocina. Usted puede encontrar una receta en internet, pero realmente hay unas características, unas técnicas y unas estrategias que usted va a aprender dentro del curso de la universidad y que lo van a llevar a ser un profesional. Finalmente tenemos los elementos actitudinales y es en lo que más nos vamos a centrar el día de hoy, que tiene que ver con algo personal. Como les decía hace un momento, tiene que ver con las características intrínsecas que usted tiene y cómo usted se va a relacionar con otras personas, ¿sí? Con esto no quiero decir que lo actitudinal sea algo innato, ¿sí? No debemos confundir la palabra innato con algo intrínseco. Intrínseco es algo personal, algo suyo que está en su interior. En cambio, algo innato es algo con lo que usted nace. La mayoría pensamos que características de nuestra personalidad hacen parte de esas cosas innatas, pero realmente no. Nosotros podemos ir moldeándolas poco a poco, como les decía, en el transcurso de nuestro proceso de desarrollo. Finalmente, cuando vamos a vincularnos en una empresa, tenemos que entonces mirar cómo es mi actitud frente al trabajo, cómo soy yo cuando me dan, por ejemplo, una indicación o una directriz. ¿La estoy asumiendo como una orden o la estoy asumiendo como unas pautas, una guía de cómo tengo que realizar las cosas? Y miren que solamente en esa mirada, en verlo de una manera o de otra, ya estamos diferenciando algunas características que no son iguales en
unas personas o en otras y que de verdad van a entrar a incidir en cómo usted realiza sus funciones. Vamos a mirar entonces cuáles son los tipos de competencias actitudinales. Entonces, en este proceso vamos a tener en cuenta primero cómo es el trabajo en equipo. Hay que saber trabajar en equipo. Hay que saber tomar decisiones. Tenemos que tener flexibilidad y adaptación al cambio. Debemos ser creativos e innovadores. Tener buena capacidad de liderar, sentido de organización y responsabilidad, ser proactivo, tener la iniciativa y finalmente saber comunicarse efectivamente. Uno ve esto y tranquilamente podría estar leyendo una hoja de vida de cualquier persona cuando va a entrar a una organización. Dicen, yo soy una persona así, sé trabajar en equipo, presento adaptación al cambio, soy innovador. Entonces, siempre las personas saben que estas cosas son importantes, pero realmente las ven como cosas de relleno. Sí, esto es importante para la persona que vaya a ver la hoja de vida y diga, sí, esta persona tiene esas características, entonces que contratémosla. Pero realmente no nos ponemos a pensar de verdad si poseemos estas características, si de verdad tenemos estas competencias para poder dar la respuesta adecuada cuando ingresemos en la organización. En muchos casos, ustedes lo ven en la hoja de vida, contratan a la persona empieza a realizar sus funciones dentro de la organización y luego la persona que está a cargo o el líder o ya la persona de gestión humana se empieza a identificar que no cumple con estas competencias actitudinales. Entonces, vamos a mirar entonces cuáles son las características de estas competencias. Aquí se las estaba listando, pero vamos a entrar a conocerlas un poco más a profundidad. Primero, el liderazgo. Y siempre me gusta empezar con el liderazgo porque yo sé que es una de las competencias con las que normalmente tenemos más prejuicios. El principal prejuicio es que es muy difícil y que solamente le corresponde a los jefes. Y aquí tenemos una gran dificultad. Quienes de pronto ya hayan estado dentro de las organizaciones y les hayan pertenecido a unos procesos de evaluación de desempeño, los más modernos, saben que las evaluaciones de desempeño, como por ejemplo las de 360, que incluye pues desde diferentes ámbitos, va a incluir que todas las personas deben ser evaluadas con respecto a unas características de liderazgo. Todas las personas que desempeñan las funciones dentro de la empresa. Lo que pasa es que no todas se les va a determinar que si esas características de liderazgo las cumple o no, eso va a significar que está cumpliendo o no con sus funciones. ¿Sí? Acá es importante porque no solamente usted debe cumplir con lo que usted sabe hacer, sino debe saber promover en los demás las características y cómo vamos a impregnar en los otros ciertas cuestiones actitudinales para que se cumplan mejor las funciones dentro del ambiente de trabajo. Y esto es difícil. Entonces, si nos vamos a la definición un poco más literal, nos vamos a encontrar con que liderazgo es una capacidad de interactuar con un grupo de personas. Miren que esto, ahí no estamos hablando de lo que hace un líder. Es todas las personas. Vamos a interactuar con un grupo de personas. Debemos saber estimularlas para que se movilicen con una actitud que sea proactiva en el logro de un objetivo común. Si nos vamos a las definiciones organizacionales, yo sé que muchos quizás en la carrera vieron algunas materias o una materia al menos de emprendimiento donde veían unas definiciones de las cosas organizacionales. Nos vamos a encontrar con que la organización es un lugar donde se encuentran un montón de personas para un objetivo común que les permita cumplir con sus objetivos individuales. Si nos vamos a esa definición y digamos que la ponemos en analogía con esta de liderazgo, nos damos cuenta que de verdad tienen relación. No es solamente decir yo voy y cumplo con mis funciones, sino que en la organización yo hago parte de un sistema y en la medida en la que yo cumpla con las cosas que debo hacer para cumplir finalmente mis objetivos personales, que pueden ser de remuneración, puede ser de logro, de cumplir unas metas personales, en esa medida yo debo interactuar con las otras personas y esa conjunción entre todos va a
caracterizarnos cómo es ese clima organizacional dentro de la organización. Y finalmente eso va a hacer que todos cumplamos nuestros objetivos en común, que son los objetivos de la empresa. Entonces miren que es importante, no solamente cumplir con nuestras funciones, sino nosotros promover en los demás, nosotros acercarnos a los demás y que desde la interacción también se les pueda permitir a ellos interactuar con nosotros y facilitar el cumplimiento de las funciones de todos dentro de la organización porque hacemos parte de un sistema. Algunas cualidades que debe tener un líder. Primero, comunicación, delegación, iniciativa, gestión del tiempo y la información, toma de decisiones y autocontrol. Vuelvo y les digo, como les decía hace un momento, miren que no estamos viendo características de un jefe, estamos viendo las características que nosotros debemos cumplir para tener esa habilidad o esa competencia de liderazgo. Entonces, debemos saber acercarnos al otro, comunicarnos, saber cómo le decimos las cosas, tener autocontrol, no responder de manera reactiva cuando algo sucede o con base a nuestras emociones o sin mediar, por ejemplo, el pensamiento. Tenemos que tener en cuenta también nuestra iniciativa, esa capacidad para no esperar que nos digan que hagamos las cosas, sino poderme sentar y decirle, hay que hacer esto, considero que podemos hacer lo otro, y en esa medida pues ya usted va mostrando que tiene esas características dentro de la organización. Vamos a pasar ahora a la segunda competencia y es trabajo en equipo. Dentro de el trabajo en equipo, yo sé que la mayoría de nosotros va a decir, sí, esto lo aprendimos, yo sé trabajar en equipo, la mayoría lo aprendemos a hacer desde el colegio, la universidad, etc. Pero nada más alejado de la realidad. Si nos vamos a pensar en qué es lo que cada uno de ustedes hacía cuando les pedían un trabajo en grupo en la universidad o cuando les piden actualmente un trabajo en grupo en la universidad, me van a describir algo como lo siguiente. Nos dan el trabajo, nos reunimos, nos dividimos los puntos entre todos y al final alguien suma todo eso y se lo envía al profesor. En ningún caso eso es trabajo en equipo. Sí, mucho en el momento en el que se encontraron para poder dividirse los puntos. Si mucho, eso va a ser el trabajo en equipo realmente. Entonces, dentro de las empresas, la mayoría de nosotros llega con vacíos en cuanto a qué es realmente el trabajo en equipo y qué tenemos que hacer, cuáles son las funciones y qué implica actitudinalmente en nosotros encontrarnos con otras personas para cumplir un objetivo. Sí, algo similar a lo que les decía ahorita a nivel macro dentro de la organización, pero ahora en un equipo de trabajo, 4 o 5 personas, a veces menos. Entonces, acá supone una disposición personal, ¿sí? Yo tener una actitud de disposición personal y poder colaborar con otras personas para poder realizar unas actividades y lograr unos objetivos en común. Entonces, ahí lo que realmente va a esperar un jefe es que ustedes se puedan sentar, concertar, poner los conocimientos que cada una de las personas tiene ahí y finalmente que se cumpla de la mejor manera el objetivo que se les ha puesto. Si ustedes piensan en lo que hacían en la universidad, hay uno que resalta más o hay uno que hacía casi todo o no falta que se recarga en el grupo y no hace nada y al final entonces sí pide que le pongan el nombre en la portada del trabajo. Entonces acá realmente eso no debería ocurrir. La verdad es que cuando llegamos al ambiente de trabajo, esto ocurre en muchos casos porque muchos de nosotros no sabemos trabajar en equipo. Tenemos esa idea y vamos construyendo esa idea a lo largo de nuestra vida, teniendo quizás una imagen de lo que debería significar un trabajo en equipo, pero realmente no sabemos cómo se hace. Entonces vamos a ver unas dimensiones que hay dentro de este proceso del trabajo en equipo. Primero, identidad y sentido de pertenencia. Si usted está en ese equipo, ya usted hace parte de él. Si usted debe sentirse parte de él, si su jefe lo puso en ese equipo de trabajo, implica que usted tiene algunas características particulares para cumplir con esas funciones. También usted, dentro de esa misma vía, pues debe tener ese sentido de pertenencia, ¿sí? No ir a contrariar de pronto o hacer cosas que vayan en contravía de las cosas del equipo de trabajo. En segundo lugar, comunicación asertiva. ¿Sí? En un momento ya les voy a definir bien qué es eso de la comunicación asertiva, pero aquí es indispensable dentro de cómo se configura el trabajo en equipo. Principalmente es saber decir las cosas en el momento adecuado y
de la manera adecuada. En tercer lugar tenemos ejecución eficiente de los objetivos. Es saber todos los miembros del equipo, saber cuál es el objetivo en común y yo qué parte hago dentro de ese equipo. Si vamos a cumplir unos objetivos, pero yo dentro de mis conocimientos, dentro de mis funciones, dentro de lo que yo sé hacer, pero también de lo que hablábamos ahorita, de lo que yo soy y mi actitud, le puedo impregnar y le puedo dar a este equipo de trabajo para poder sacar adelante nuestros objetivos. Y está en último lugar, pero no por eso significa que no sea importante, y es la regulación constante. Esta cuestión de la regulación, para muchas personas dentro de las organizaciones, es lo que determina cuándo se dan o cuándo no se dan los conflictos. Siempre vamos a tener puntos discordantes, siempre vamos a tener dificultades con las otras personas, pero cuando no nos sabemos regular es cuando estas dificultades escalan a nivel personal. Pueden que haya empezado una dificultad porque digamos que no estoy de acuerdo con algo que alguien del equipo propone. Pero finalmente, cuando la otra persona se siente ofendida, cuando la otra persona empieza a pensar es que tiene algo contra mí, es que no estoy de acuerdo con eso y entonces ya es una cuestión personal, entonces ahí en ese punto no me estoy regulando y eso está escalando a nivel personal y ha fracasado el trabajo en equipo dentro de ese espacio. Ahí también no solamente estamos hablando de la persona que genera el conflicto, sino los demás que hacen parte del equipo de trabajo y que están viendo, están identificando lo que está pasando, pero no hacen nada, entonces también son responsables de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Todos los miembros del equipo son corresponsables y son determinantes dentro de lo que se hace en ese equipo de trabajo. Hace un momento les mencioné la proactividad cuando estamos hablando del liderazgo. Quizás se preguntarán, ¿esa proactividad qué es? O eso, ¿cómo yo hago para mostrar proactividad? Sí, porque siempre se nos habla de eso, sí, yo soy proactivo o aquí las personas deben ser proactivas. Incluso hay profesores que lo mencionan dentro de las clases, dicen ustedes deben ser proactivos en la clase, pero realmente ¿a qué se refiere eso? Proactividad. Si nos remitimos a cómo está construida la palabra, es ser activos, pero ser activos en pro de ¿qué? Entonces eso es lo que vamos a conocer en este momento. Implica tener una capacidad para cambiar las cosas, no decir aquí todas las cosas se hacen así y ya. Tengo que tener la capacidad de identificar que hay cosas por cambiar, tengo que tener la capacidad de de identificar que hay cosas por mejorar y generar unos cambios que sean constructivos para la organización, para el equipo de trabajo, constructivos para mí, constructivos para que se cumplan los objetivos. Y finalmente, ser promotor de nuevas circunstancias. Entonces miren que ahí también nos unimos con una de las cosas que mencionábamos con el liderazgo y es la iniciativa. Es indispensable dentro de la proactividad, porque aquí yo voy a primero identificar qué es lo que es necesario realizar, pero ya voy a tener la iniciativa de hacer esos cambios. Muchas veces, y lo que más pasa en las organizaciones es que todo el mundo sabe qué es lo malo, pero nadie tiene la iniciativa de generar los cambios necesarios. Entonces, también es un llamado a repensar nuestro rol dentro de las organizaciones. Bueno, está bien, ya sabemos que hay cosas que necesitan un cambio, que necesitan una mejora, pero entonces ya, ¿cuál puede ser mi rol? ¿Y cuál puede ser el rol de las demás personas dentro de la organización para poder que esos cambios se materialicen y que se generen las mejoras? ¿Cuáles son las dimensiones principales de la proactividad? Buscar oportunidades que favorezcan el bien común. Si es tener ojo para poder identificar esas oportunidades, para poder reconocer esas oportunidades, no solamente ver de manera pesimista las situaciones y yo, digamos que asumir cómo es la organización y cómo se están dando las cosas dentro de la organización o cómo se cumplen ciertas funciones dentro de la organización, sino yo saber reconocer que esas cuestiones que no están bien, pues significan una oportunidad para poder mejorar las cosas dentro de la organización. ¿Sí? No se trata simplemente de ver las cosas bien, ¿sí? Sino reconocer que las cosas que están mal pueden ser una oportunidad para mejorar las cuestiones dentro de la organización y el equipo de trabajo. Debemos saber promover nuevas circunstancias que sean distintas de las tradicionales.
Y aquí no se trata simplemente de decir vamos a innovar y todo, vamos a hacerlo todo diferente o con colores o vamos a poner las cosas patas para arriba. No se trata de eso, sino que en la medida en la que reconozcamos que si permanecemos demasiado estables y constantes en el tiempo, pues la organización y los equipos no van a evolucionar. Entonces, en la medida en la que se promuevan nuevas circunstancias, se generen nuevos enfoques, también se van a generar nuevas oportunidades para la organización. Vamos también a tomar la iniciativa de proponer ideas y acciones. Se los mencionaba hace un momento. Listo, ya sabemos que hay unas cuestiones negativas, hay unas cuestiones malas, pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener esa actitud de ir y generar los cambios que son necesarios realizar? Ir a hablar con el jefe, decir, jefe, yo pienso que esto se puede mejorar, yo sé hacer esto, o yo sé que fulanito tiene esta capacidad y puede generar una mejora dentro de las cosas que se hacen en la organización. ¿Sí? Y esa iniciativa significa un valor determinante dentro de las cosas que se realizan allí. Tenemos que tener la capacidad de anticipar problemas. Eso es determinante, no solamente ver ya cuando se han materializado los riesgos y las dificultades, sino antes de que ocurran. Mirar de pronto cómo algo que está bien puede convertirse en algo que está mal. Si dentro de la misma armonía que creemos que hay dentro de la organización, hay pequeños síntomas, hay pequeñas características que nos dan a entender que en cualquier momento todo puede tirar para el lado malo, ¿sí? Todo se puede acabar. Entonces, porque todo esté bien y ustedes digan, no, en esta organización las cosas funcionan bien, no nos podemos sentar como en esa zona de confort y decir, sí, todo está bien y vamos marchando como van marchando los demás, sino que empezar a identificar cuando hay algunas características que no están bien y eso nos ayude a prevenir esa situación antes de que ocurra el problema o la situación difícil. Y finalmente, una actitud de liderazgo que pues, no se las voy a mencionar más, ya se las mencioné hace un momento. Capacidad de adaptación y flexibilidad. Aquí estamos hablando de eficacia a la hora de trabajar en distintas y muchas situaciones, con personas y con grupos también en común. Aquí hay una cosa en particular y es que la mayoría de personas tenemos dificultad para adaptarnos al cambio, la gran mayoría de nosotros, pero es por una cuestión adaptativa, es normal. Nosotros nos hemos acostumbrado a que donde estamos bien, pues para qué cambiar las cosas. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos modificar algunas cosas si hasta ahora todo está marchando bien? Pero luego llega la situación de riesgo, como les mencionaba hace un momentico, o una situación que puede significar un peligro o un cambio determinante y ahí todo el mundo colapsa. Todas las personas empiezan a frustrarse, empiezan a decir es que antes era mejor, es que a mí me gustaba como era antes. Y con esto no quiero decir que no sepamos reconocer las cosas positivas también, sino que cuando se generan las situaciones de cambio o situaciones diferentes dentro de la organización, dentro del equipo o por ejemplo con nuevos compañeros de trabajo, que sepamos adaptarnos a esas situaciones. Nosotros sepamos reconocer qué tengo que hacer yo para poder tener un proceso de adaptación tranquilo, progresivo, no de la noche a la mañana, que nos permita evidentemente pues vincularnos mejor dentro del proceso y seguir cumpliendo con las funciones que tenemos que cumplir. Entonces, esto va de la mano también con la actitud. Esto implica que nosotros sepamos reconocer en los otros y en nosotros mismos cómo podemos tener una actitud que favorezca a estos procesos de cambio. Muchas veces simplemente se genera el más mínimo cambio, un cambio de horario, un cambio en unas funciones y ya las personas, la actitud, el semblante va a cambiar. ¿Sí? Y ya cuando cuando lo vemos en los otros, por ejemplo, una actitud de frustración, de tristeza o de enojo frente a una situación, pues que sepamos acercarnos al otro, que sepamos favorecer en el otro esa mejor actitud para adaptarse al cambio. Bueno, ¿qué características tienen las personas que se adaptan más fácilmente? Miren que hay algo en particular. Dice, no las personas que se adaptan, dice las personas que se adaptan fácilmente, porque finalmente todos debemos adaptarnos a las nuevas
características que surjan en determinada situación. Primero, son objetivos y reconocen los puntos de vista de los demás como válidos. Segundo, aplican los procedimientos con flexibilidad y dependiendo de cada situación. Nosotros sabemos que ya tenemos unas funciones y hay unas características específicas, hay un paso a paso dentro de las cosas que estamos realizando, pero siempre debemos estar prestos a que si hay un cambio, hay una situación diferente a lo que nosotros hacemos, que sepamos sortearlo para seguir cumpliendo con ese paso a paso que hace un momento les estaba mencionando. Debemos aceptar realizar tareas que son responsabilidad de otros compañeros en algún momento que sea necesario. Ojo con esto, no estoy diciendo es que usted tiene que saber agachar la cabeza cuando le están poniendo todas las funciones de sus compañeros. No, estamos hablando de que en algún momento dentro de una organización alguien puede faltar. Siempre puede ocurrir que alguien se enferme o que alguien lo muevan del puesto o que renuncie o que lo echen, cualquier situación. Pero no por esto implica que los objetivos de la organización se van a dejar de cumplir. Y esto es algo muy particular. Entonces, entre las personas que quedamos, las personas que estamos acá dentro de la organización, pues debemos también sacar adelante esas funciones que esa otra persona realizaba, ¿sí? Y ahí vamos a algo que quizás quienes hayan trabajado han escuchado. Y cuando hay un jefe que dice, es que nadie es indispensable en esta organización, pues finalmente de eso se trata, de reconocernos como un sistema que efectivamente si una de las partes le falta, eso lo va a afectar, pero afectar no quiere decir dejar de funcionar, ¿sí? Si le están sacando una parte temporalmente, no quiere decir que ese sistema ya deje de funcionar, porque eso quiere decir que finalmente el sistema no es funcional y no está cumpliendo con los objetivos que se debe cumplir. Debemos entonces saber adaptar nuestro comportamiento, adecuar la táctica y el enfoque en cada situación. Aquí siempre nos vamos a encontrar con situaciones donde las personas se dicen que son inmutables, es decir, que no pueden generar cambios. Van a decir, dentro de mi actitud yo soy así y los demás que se adapten y si no, pues que no me hablen. Sí, y aquí hay una cuestión muy particular con eso, porque finalmente esa persona no está teniendo la actitud necesaria para comunicarse con nosotros y adaptarse con todas las características que necesita para que sea efectivo dentro de la organización. Entonces debemos saber poner un poco de ciertas características o de otras cuando estamos cumpliendo las funciones y ya de esa manera pues vamos cumpliendo de mejor manera nuestras funciones. Les doy un ejemplo para esto. Se presenta un cliente difícil dentro de la organización, una persona que quizás no tiene la mejor comunicación y yo que me reconozco como una persona quizás explosiva, una persona que me considero de temperamento fuerte o algo así, entonces digo, si me enfrento o voy a hablar con ese cliente, entonces va a haber un conflicto que va a escalar ya a otro nivel, ¿sí? No debe ocurrir esto, realmente debemos saber cómo es la manera de trabajar con los clientes teniendo ciertas características y adaptándonos a las características que ellos están teniendo. Entonces, eso es lo que hace parte de esta característica de las personas que se adaptan fácilmente. Finalmente, realizar cambios a corto plazo o a largo plazo que se requieran. Yo saber que, como les decía hace un momento, yo puedo generar unos cambios y esos cambios van a ser temporales mientras podemos sortear que llegue un nuevo compañero, mientras alguien supla las funciones que ya en este momento nos están supliendo. Entonces también es importante acá que lo reconozcamos y que sepamos cómo nos vamos a adaptar cuando una situación de esta nos toque. Bien, entonces con esa terminamos esas competencias laborales que deberíamos tener o que las organizaciones esperan que tengamos cuando nos vinculemos a la organización. Pero ahora vamos a llegar a conocer cuál es la cultura organizacional, qué es y también cómo nosotros nos vamos a vincular con eso. Si hablamos de cultura organizacional, la mayoría de nosotros va a pensar como en las características de ese espacio donde vamos a trabajar. Y está bien, hay unas características particulares. Esas características se componen de valores, creencias, supuestos, percepciones personales también, unas normas y unos patrones de comportamientos que son comunes a
todas las personas dentro de la organización. Pero cuando yo digo comunes a todas las personas de la organización, no estoy hablando de que todos sea por igual, sino que hay diferentes individualidades y esas individualidades van sumando un granito de arena o un pedacito a cómo se configura la estructura organizacional. Entonces, la cultura organizacional es algo que las empresas deben identificar, deben saber evaluar, reconocerlas y finalmente esto les debe permitir configurar el perfil del empleado o del colaborador que va a ser parte de esa organización. Entonces, en esto no va a entrar a jugar lo que quieran las directrices, lo que quiera el gerente, lo que quieran los jefes. No, realmente la cultura organizacional es algo que está permeado por lo que se hace cada día en un pasillo, por lo que se hace cada día en un escritorio, en un puesto de trabajo. Eso es lo que va a configurar la cultura organizacional. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Mi personalidad, conjugándose con la personalidad de mi compañero, cómo yo voy a intentar trabajar en equipo con mis otros compañeros, cómo nuestro equipo se va a conjugar con los otros equipos de trabajo dentro de la organización. Entonces todo eso hace parte de la cultura organizacional. Y si nos damos cuenta, un pequeño cambio en una de las personas o en uno de los miembros de la organización va a generar también cambios en cómo se va configurando esa cultura organizacional. Si en una organización, por ejemplo, todos son o hay una gran parte de los empleados que son hinchas de determinado equipo, pues eso va a tener unas características particulares, dentro de cómo se va configurando, por ejemplo, las relaciones entre las personas. Van a tener un tema en común, por ejemplo. Pero eso también puede generar discordancia con aquellas personas que ingresen y no sean de ese equipo de fútbol. Entonces, miren que todas estas cuestiones personales, intrínsecas, tienen relevancia y tienen un rol determinante dentro de lo que ocurre dentro de la organización. Entonces, es fundamental conocernos a nosotros mismos. Nosotros debemos saber cuáles son nuestras limitaciones, nuestras competencias, nuestros gustos. Miren, como el ejemplo que les daba hace un momento, también cuáles son nuestras debilidades. ¿Qué debo trabajar yo para poderme vincular y generar cosas positivas dentro de una organización? ¿Cuáles son mis aspiraciones? Y finalmente, cómo nosotros podemos entrar a configurar una cultura organizacional. ¿Qué características personales tengo yo que pueden ser un plus o que pueden ser incluso contrarias o ser negativas dentro de una organización? Es un ejercicio como de yo interiorizar, pensar, hacer ese ejercicio de reflexión y yo decir, bueno, yo cuando tuve que trabajar en equipo no respondí de esta manera o sí respondí de esta otra manera o generalmente generaba conflictos o en ocasiones yo ayudaba a que los otros solucionaran los conflictos. Entonces todas esas características que vamos viendo en el transcurso de nuestra vida son determinantes para cuando vamos a ocupar un puesto de trabajo y entonces ahí es donde nosotros podemos tener también elementos para poder configurar mejor nuestra hoja de vida. Que nuestra hoja de vida dé respuesta a lo que realmente nosotros somos. No una hoja de vida construida con base a lo que se espera y ya, ¿sí? A los ideales, a lo socialmente correcto, lo que se espera, sino realmente desde mis características, cuáles pueden ser las fortalezas que pueden ser fundamentales y que una organización va a entrar a identificar como algo importante que yo tengo y muchas veces no lo reconozco. Ahora entonces vamos a hacer ese ejercicio. Pues les propongo que pensemos, que hagamos ese ejercicio de reflexión. ¿Cuáles son esas competencias en las que yo me destaco? ¿Cuáles son las competencias en las que quizás tengo que mejorar? Me doy cuenta que he tenido unas características que han sido negativas y han generado consecuencias negativas para otras personas. Entonces, ¿cuáles son y cómo puedo mejorarlas? Listo, ya identifico cuáles son esas características, pero no basta con identificar cuáles son. Tengo que saber también cómo puedo mejorarlas. Listo, entonces, porque lo escuchamos en muchas personas. Yo soy así, yo sé que yo soy difícil, yo sé que tengo estas dificultades, pero realmente no hace nada para mejorarlo. Entonces, también es importante pensar y reflexionar cómo hago yo para ir moldeando ciertas características que aunque hagan parte de nuestra personalidad, se pueden mejorar, créanme. Y finalmente,
de acuerdo a mis gustos, a mis preferencias, a lo que yo quiero y lo que yo espero, cómo sería una cultura organizacional adecuada a mí, adecuada a mis competencias y adecuada a mis características. Esto no se los digo para que pensemos en, ay, sí, es que yo me voy a vincular solamente en una empresa que tenga esas características. No, sino que al yo reconocer cuáles son esas características de la cultura organizacional de una empresa que son ideales para mí, no desde el imaginario, sino desde teniendo en cuenta mis características personales, pues cuando ingrese en una organización puedo tender a generar esos procesos de cambio y mejorar las cuestiones que tienen que mejorarse dentro de la organización. No simplemente asumir las cosas como así son, me adapto o no me adapto, y si no me adapto me voy de la organización o me echan, pero no debería ser así. Ya nosotros debemos entrar a vincularnos y asumir las cuestiones personales para poder encontrar lo mejor para la organización. Muy bien, con esto damos por finalizado el taller sobre competencias laborales dentro de todo el proceso de talleres de prepráctica de Colegio Mayor. Los invito entonces a que hagan el ejercicio de reflexión, a que piensen en sus competencias, piensen en las características de una organización donde ustedes quisieran estar, para que finalmente pues podamos vincularnos de la manera adecuada y poder tener conciencia de qué cosas tenemos que mejorar y cuáles son nuestras fortalezas para vincularnos a la organización.